Bienvenidos al podcast Cristianismo Historia. Te dejamos con la lectura del capítulo 28 del tomo 1 del comentario a los Romanos de Martyn Lloyd-Jones. Deseamos que sea para tu gozo. Capítulo 28. Los hombres, que retienen la verdad en la injusticia, porque lo que se puede conocer de Dios es manifiesto en ellos, pues Dios se lo ha mostrado. Porque las cosas invisibles de Él, desde la creación del mundo, se ven claramente, siendo entendidas por las cosas hechas, su eterno poder y divinidad, de modo que no tienen excusa. Romanos 1, 18-20. Seguimos considerando la declaración fundamental que hace el apóstol, de que la ira de Dios se ha revelado desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Esta revelación, dice, se ha hecho por dos razones principales. La primera es el carácter del pecado, la impiedad y la injusticia por lo tanto, hemos estado considerando el carácter del pecado y sus manifestaciones. Sin embargo, hay una segunda razón por la que Dios ha manifestado su ira, y es por la absoluta inexcusabilidad del pecado. No solo porque el pecado es lo que es, sino porque es total y completamente. Ese es el tema al que ahora llegamos. Hemos visto la importancia de anteponer la impiedad a la injusticia, como ese es el orden en todas partes en la Biblia. Y cuán vitalmente importante es para nosotros hoy, en relación con la evangelización y toda la predicación del Evangelio, comenzar siempre con la impiedad y luego pasar a tratar la injusticia. Pero ahora llegamos a la cuestión de la total inexcusabilidad del pecado. Al llegar a considerar esto, es muy importante recordar que el apóstol aquí, en esta declaración general, está hablando de todo el mundo, está hablando de los gentiles así como de los judíos. Es una especie de acusación universal, que, de nuevo, divide en dos secciones. Tiene dos razones para hablar de la inexcusabilidad del pecado. La primera es que la humanidad no puede alegar ignorancia en estos asuntos. Los hombres no pueden alegar ignorancia en materia de impiedad o en materia de injusticia. Ese es el primer fundamento sobre el que Pablo muestra que no hay ningún tipo de alegato o excusa para la pecaminosidad de la humanidad. Permítanme mostrarles cómo lo expone, dice aquí, en el versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen la verdad. Con injusticia. Mostraré en un momento que, retener, allí significa, sujetar, o, restringir, la verdad. De modo que lo que está diciendo es que los hombres están refrenando la verdad, lo que implica que la conocen. No se puede estar refrenando algo de lo que no se sabe nada. Así que de inmediato ha sugerido que la verdad era conocida por la humanidad y que la han estado reteniendo o refrenando deliberadamente. Es importante recordar aquí, que cuando habla de la verdad no está pensando en la verdad como normalmente usamos esa palabra. Hablamos de que un hombre llegue al conocimiento de la verdad, y nos referimos con ello a la verdad relativa a la salvación. El apóstol claramente no se refiere a eso aquí, porque está tratando con algo mucho más general, como espero mostrarles. Quiere decir la verdad general sobre Dios, no la verdad especial relativa a la salvación de Dios. Luego repite esto, fíjense, en el versículo 21. Dice, porque cuando conocieron a Dios, no lo glorificaron como Dios. Así que hubo un tiempo en que lo conocieron como Dios. La humanidad tiene este conocimiento. Esa es la segunda declaración de este importante hecho. Y, de nuevo, dice lo mismo en el versículo 28, y así como no quisieron retener a Dios en su conocimiento. Así que ya ven, tenían el conocimiento. He aquí, pues, una gran afirmación fundamental: los hombres no pueden alegar ignorancia en estos asuntos, porque tienen este conocimiento de Dios, y retienen la verdad y la frenan, para seguir ciegamente el pecado. El apóstol no solo nos dice que el hombre tenía este conocimiento, y que todavía lo tiene, sino que también nos dice con detalle cómo lo tiene el hombre. Y aquí llegamos a una declaración muy importante que hace en el versículo 19. Porque lo que se puede conocer de Dios se manifiesta en ellos, porque Dios se lo ha mostrado. Ahora bien, esta traducción en la versión autorizada no es, quizás, tan buena como debería ser. Lo que puede ser conocido de Dios, es una afirmación demasiado amplia. Y no es una traducción estrictamente exacta, lo que significa es que, lo que es conocido de Dios, está disponible para. En estas palabras, nos encontramos con una afirmación que es muy importante en este momento en todo el mundo de la teología. Durante los últimos 20 o 25 años, en particular, se ha producido una gran discusión en los círculos teológicos sobre el grado de conocimiento de Dios que es
posible para el hombre natural de ustedes que estén interesados en la teología y en la doctrina, quiero decir en un sentido más académico, sabrán muy bien que dos de los principales teólogos del mundo actual, hombres cuyos libros circulan ampliamente, y que ciertamente se destacan más en la teología que cualquier otro hombre en todo el, uno se refiere a dos profesores suizos. Karl Barth y Emil Brunner han diferido y discrepado sobre esta cuestión en particular. Este es todo el problema de la llamada teología natural y para quienes se interesan por la teología. Esta frase del versículo 19 es en este momento particular un asunto de gran importancia en toda esa contienda. Sin embargo, no es necesario que entremos en eso, simplemente me refiero a ello de pasada, porque quiero dar una exposición de lo que el propio apóstol dice aquí. Dice que este conocimiento de Dios está a disposición del hombre. Esa es su afirmación, dice que esto es algo que es universal. Y por eso todos los hombres están sin excusa si son impíos e injustos. ¿De qué manera ha dado a conocer Dios este conocimiento? Lo primero que dice Pablo es que Dios lo ha revelado, en ellos, porque lo que se puede conocer de Dios se manifiesta en ellos, v19. Aquí hay de nuevo una gran afirmación que puedo poner tal vez así. Es un hecho universal que hay un sentido de Dios en la humanidad. No importa a dónde vaya usted, no importa lo primitivas que sean las tribus con las que se cruce en las partes más remotas del mundo, nunca encontrará un ser humano que no tenga en su interior un sentido de un ser supremo, un sentido de Dios. Es universal en toda la naturaleza humana en todas partes, y es un punto muy importante y muy significativo. Los que de ustedes que hayan leído la institución de la religión cristiana de Juan Calvino, los llamados Institutos de Calvino, recordarán cómo, en el primer libro, hace un enorme hincapié en esto. Y es vital que nosotros también lo hagamos. Y los antropólogos e investigadores que han estudiado este problema han aportado esta prueba tan vital. Las tribus más primitivas entre los pigmeos en el corazón de África, tribus como los aborígenes en Australia, y en ciertas partes del noroeste del continente americano, dondequiera que se encuentre la gente más primitiva imaginable. Incluso allí se encuentra este sentido de un ser supremo, de un Dios supremo. Es universal en la naturaleza humana. Incluso el hombre que le dice que no cree en Dios, y que se jacta de ser ateo, hasta él tiene un sentido de Dios. Tiene que argumentar en contra, y por eso lo hace. Le guste o no, lo tiene, y hace todo lo posible por ahogarlo y ridiculizarlo y descartarlo, pero sigue ahí. Un sentido universal de Dios, lo que puede conocerse de Dios se manifiesta en ellos, en lo más profundo de la conciencia del ser humano. Y la segunda forma, por supuesto, en que esto se manifiesta en nosotros, es en la conciencia. Lo encontrarán particularmente en el versículo 32, en cierto sentido. Les estoy dando una introducción general a todo el resto del capítulo. Aquí, en este versículo, Pablo está describiendo a estas personas injustas, y así es como lo expresa, que conociendo el juicio de Dios, que los que cometen tales cosas son dignos de muerte, lo saben, no solo hacen lo mismo, sino que se complacen en los que las hacen. Esta es una forma de describir la conciencia. Hay en la humanidad universalmente este sentido del bien y del mal, este sentimiento de que el pecado merece ser juzgado y que el pecado será juzgado, y que el gobernador moral del universo es recto y justo. Ellos lo saben, conocer el juicio de Dios, eso es algo que es innato en toda la naturaleza humana, en toda la humanidad, y por eso subrayo la importancia de que recordemos que el apóstol aquí está hablando de los gentiles, las razas paganas, así como de los judíos, a quienes se les ha dado una revelación especial. Esa es, pues, la primera forma en que Dios ha dado este conocimiento. Está en nosotros. Está en todos los hombres, en todas partes, inexcusabilidad del pecado. Pero Dios también nos ha dado este conocimiento tanto externa como internamente, esta es la segunda razón. Y aquí se encuentra de nuevo explícitamente en el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, desde la creación del mundo, se ven claramente, siendo entendidas por las cosas hechas, incluso su poder eterno y su divinidad. De modo que no tienen excusa. Ahora bien, ¿qué significa esto? Bien, aquí, de nuevo, hay otro trozo vital de doctrina, y como ustedes y yo, amigos míos, podemos hablar con personas que dicen que no son cristianas, y que dicen que no creen en Dios. Estas declaraciones son de tremenda importancia. Este es el punto en el que se puede entrar en contacto con tal persona, ya que se está teniendo una discusión con ella y es importante que conozcamos nuestro caso. ¿Cómo ha dado Dios este conocimiento externo de sí mismo?
El apóstol nos dice aquí que lo ha hecho en la naturaleza, en la creación. Dice que esto ha sido evidente, desde la creación del mundo. Hay ciertas cosas que deberían ser evidentes y obvias. Uno de los mejores comentarios sobre esto se encuentra en el Salmo 147, o en aquel discurso del apóstol Pablo en Listra, relatado en el capítulo 14 de los Hechos de los Apóstoles, versículos 15 a 17. Hay tremendas declaraciones de ello también hacia el final de Job, capítulos 37, 38 y así sucesivamente, donde todo el asunto se pone de nuevo muy clara y llanamente, y estos pasajes son dignos de una cuidadosa consideración. En otras palabras, en la creación, tal como la vemos, hay manifestaciones de la obra de Dios, el dedo de Dios. Dios se ha revelado de esa manera en el sol y la luna, y las estrellas y los animales, en el diseño, en el orden, en la disposición, en las estaciones, como dice el apóstol. Todo esto son claras manifestaciones de Dios, y del hecho de Dios. Y esto sigue siendo un argumento vital. Y no hay nada que la ciencia moderna pretenda haber descubierto o producido que invalide en lo más mínimo esto. O bien se cree que toda la creación es solo un accidente, como creen hombres como el profesor Julian Huxley, o bien se cree que todo ha sido ordenado y dispuesto y diseñado por Dios. Veremos en un momento lo que el apóstol dice sobre ese otro punto de vista, el punto de vista de que todo es puro accidente y casualidad. Creo que ya lo he expuesto así. Tomemos por ejemplo el ojo humano, tan delicado, tan sutil, tan equilibrado. Se nos pide que creamos que un órgano así se ha desarrollado de forma totalmente accidental, que no hay ninguna mente, ningún propósito creativo, que no hubo ningún gran diseñador en su formación. Todo surgió por casualidad. Nadie sabe por qué, eso es lo que Pablo refiere hasta más adelante aquí, cuando utiliza la frase, se envanecieron en sus imaginaciones. ¿De qué otra manera puede llamarlo? Pero aquí lo expresa positivamente. Dios se ha manifestado en la obra de la creación, en todo lo que vemos en la naturaleza a nuestro alrededor. Sí, pero no solo eso. Dios se ha revelado también en la providencia, en su arreglo de las cosas, en su provisión para los animales y para el hombre. Usted encuentra esto dicho muy gloriosamente en muchos de los salmos, el Salmo 104, por ejemplo. Lo dice magníficamente, maravillosamente, como Dios provee para todas las criaturas, y para los mismos árboles. Él envía la lluvia y el sol, y todo el tiempo está cuidando de la creación que ha hecho nacer. La providencia revela a Dios. Y la tercera cosa, por supuesto, es la historia, toda la historia del mundo, la historia de las naciones. La encontramos en los primeros 11 capítulos del Génesis. Y cuando leamos y observemos la historia secular fuera de la Biblia, con la clave proporcionada por esos primeros 11 capítulos, veremos lo mismo que se ha desarrollado siempre en todas partes. En la historia Dios se ha revelado exactamente como lo ha hecho en la providencia, y en la creación misma. Ahora bien, según el apóstol, todas estas cosas constituyen una revelación. Pero es muy importante que nos detengamos y preguntemos en este punto, ¿qué clase de revelación? Aquí, como ven, nos encontramos con la importancia de la doctrina, porque los teólogos que han derivado su teología de las Escrituras siempre han tenido cuidado de decir que hay dos tipos principales de revelación, una que llaman revelación general y otra que llaman revelación especial. Y aquí debemos establecer esa distinción. ¿Qué es esta revelación que Dios ha dado así en la creación, en la providencia y en la historia? Respuesta es que esto que se conoce como revelación general es solo una revelación parcial. El apóstol utiliza aquí una frase interesante, dice, las cosas invisibles de Él, de Dios, desde la creación del mundo se ven claramente. ¿Qué quiere decir con, las cosas invisibles de Dios? Ningún hombre ha visto a Dios en ningún momento, pero el apóstol dice, las cosas invisibles de Él desde la creación del mundo se ven claramente. Quiere decir que, al observar la creación, la providencia y la historia, ¿sabré todo lo que hay que saber sobre Dios? Obviamente no puede querer decir eso, porque ningún hombre es capaz de conocer toda la verdad sobre Dios. Dios es incomprensible para todo hombre, incluso para el hombre cristiano. Nosotros no lo sabemos todo sobre Dios, porque Dios es eterno en todos sus atributos y en su glorioso ser. Así que Pablo no quiere decir que literalmente todo lo que es verdad sobre Dios haya sido revelado de estas maneras, no puede significar eso. Pero tampoco quiere decir que en estas vías se haya revelado la verdad sobre la salvación. Y es muy importante que lo tengamos claro.
Pablo no está diciendo que en la naturaleza y en la providencia y en la historia se descubre toda la verdad sobre la salvación. No lo dice porque él mismo no lo cree. Este mismo apóstol, en esta misma epístola, y aún más claramente en el segundo capítulo de la primera epístola a los Corintios, deja perfectamente claro y manifiesto que, aparte de la iluminación dada únicamente por el Espíritu Santo, las cosas relativas a la salvación no se conocen ni pueden ser conocidas por ningún hombre. El hombre natural, dice, no recibe las cosas del Espíritu de Dios. Ni puede conocerlas, porque se disciernen espiritualmente, v14. Así que el hombre natural es ciego y no puede ver estas cosas espirituales. Pero aquí, el apóstol dice que las cosas invisibles desde la creación del mundo se ven claramente, por lo que es obvio que no se refiere a la salvación aquí. El hombre natural en pecado, estudiando la creación y la providencia y la historia nunca llegará a conocer la salvación. En otras palabras, la revelación general no nos salva, necesitamos una revelación especial para ser salvados. Y Dios la ha dado. ¿Qué dice entonces el apóstol aquí? Afortunadamente para nosotros, él mismo nos da una explicación completa, porque las cosas invisibles de él, desde la creación del mundo, se ven claramente, siendo entendidas por las cosas hechas. ¿Qué es entonces? Aún su eterno poder y divinidad, v2,0. De modo que, cuando habla de las cosas invisibles de Dios, se está refiriendo al poder eterno de Dios y a su divinidad y a nada más. No se está refiriendo a Dios tal como se ha revelado en la salvación, sino solo al poder y a la divinidad de Dios. Ahora bien, aquí hay de nuevo dos términos que debemos definir cuidadosamente. La palabra poder, por supuesto, es simple, no necesitamos gastar tiempo en eso, no se puede malinterpretar. Lo que está diciendo es que si se mira la creación se ve el poder de Dios. Mire cómo lo expresa el salmista, ¿quién puede estar ante su frío? Vea cómo envía la nieve como si fuera lana, y luego cómo envía el cálido sol y convierte la nieve en ríos. ¡Qué poder! Para que la próxima vez que haya una tormenta eléctrica y empiece a asustarse, recuerde estas cosas y diga, oh, la majestad y el poder de Dios. Miren el poder, escuchen el estruendo, el trueno de Dios. La explosión de Dios. Hace que toda nuestra charla sobre el poder atómico suene casi como un juego de niños, ¿no es así? Ese es el poder de Dios. Él ha revelado su poder en la creación y en la providencia, y en el ordenamiento de todo ello, y en la forma en que trata con las naciones que para él son como el pequeño polvo de la balanza, 7s. 40, 15, ahí está el poder de Dios tal como se ve en la revelación general. Pero ahora esta otra palabra ha sido traducida desafortunadamente aquí en la versión autorizada, incluso su poder eterno y divinidad, v20. Esto nunca debería haber sido traducido como deidad, porque deidad realmente significa Dios como Dios. Y eso significa la totalidad de Dios, la persona, el ser de Dios. Pero no es de eso de lo que habla el apóstol, y esto es simplemente una mala traducción. Utilizó deliberadamente una palabra que nunca debió ser traducida como divinidad. ¿Qué significa? Significa deidad, significa divinidad. Incluso su poder y divinidad eternos, no su deidad, porque eso lo es todo. Pero esto es solo parcial, es solo un aspecto de la revelación. Este es el aspecto general, y aquí es donde Dios muestra su divinidad. ¿Qué significa esto? Significa las excelencias divinas, las perfecciones divinas, esos atributos particulares en Dios en los que Él se revela no tanto a sí mismo y a su ser, como a sus poderes y atributos, a sus habilidades, lo que el apóstol Pedro en su primera epístola llama sus virtudes, para que mostréis las alabanzas, o las virtudes, los poderes. Los atributos, las excelencias, de aquel que os llamó de las tinieblas a su maravillosa luz, 2:9. A eso se refiere el apóstol aquí. Así pues, podemos resumir el asunto diciéndolo así, en la creación, en la providencia y en la historia no hay suficiente conocimiento para salvarnos. No encontrará allí el amor de Dios, ni la gracia de Dios, ni la misericordia y la compasión de Dios. Pero encontrará su grandeza, su gloria, su majestad, su poderío, su dominio, su justicia, su rectitud, sí, y su santidad en cierta medida. Esta revelación general que Dios ha dado y que permanece, no es suficiente para salvar al hombre, pero es suficiente para hacer al hombre inexcusable por su impiedad y por su pecaminosidad. Es suficiente para hacer inexcusable al hombre en materia de impiedad y de injusticia porque, dice el apóstol,
Allí se puede ver lo suficiente para establecer el ser de Dios, su grandeza, su poder, su justicia, su rectitud, su ley. En otras palabras, la declaración de Pablo es que hay suficiente en la creación y la providencia y la historia para establecer el hecho de que Dios es el creador y que Dios es el gobernador moral de este universo. Y por eso el apóstol dice que toda la humanidad está sin excusa. Ahí, sin ir más lejos. Ahora ven la importancia de todo esto para la predicación y para la evangelización. El argumento es que si todo lo que Pablo ha estado diciendo es cierto para las naciones paganas y gentiles, y que incluso ellas están sin excusa, como dice el apóstol, cuanto más están sin excusa los judíos, a quienes se les había dado una revelación especial, a quienes Dios había bajado y había hablado, a quienes había dado leyes, a quienes había dado existencia según el consejo de su propia voluntad y a quienes había dado reyes y profetas. Y toda la revelación especial del Antiguo Testamento, en verdad, cuanto más están sin excusa. Ah, sí, pero debemos ir un paso más allá, cuanto más están sin excusa quienes, además de la revelación general en toda la historia de los judíos, han obtenido todo lo que está contenido en el Antiguo y el Nuevo Testamento, no solo la revelación especial tal como fue dada a los judíos, sino la revelación especial que ha venido en la persona de Jesucristo, la revelación especial de los 4 evangelios, con su vida, su enseñanza, su muerte, su resurrección, el envío del Espíritu Santo y la historia de la Iglesia. Si el apóstol puede argumentar que los paganos que han sido criados en la Gitendom, con el politeísmo y con la adoración de ídolos, si incluso ellos están sin excusa debido a la evidencia de Dios en la creación y la providencia y la historia. Cuanto más terrible y horrible es el caso de cualquier persona criada en este país donde el Evangelio ha sido predicado durante siglos, donde la Biblia está abierta, tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo. Si estos paganos en la época del apóstol estaban sin excusa, cuanto más lo están los hombres y mujeres de hoy en día. Este es el método de evangelización del apóstol. Él trae a casa el caso, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Han tenido el conocimiento? Bien, ¿qué han hecho entonces con ese conocimiento? Esto nos lleva a la siguiente afirmación: el problema, dice el apóstol, y lo que los hace aún más inexcusables, se debe a esto, que retienen la verdad en la injusticia. La verdad es conocida por ellos, ¿por qué, entonces, son como son? La han retenido en la injusticia. Y ahora llegamos a esta palabra, retener, y ha habido una gran discusión sobre el significado exacto de esta palabra. Hay algunos que dicen que significa sujetar, y sujetar fuertemente, fuertemente sujetar a, y si tiene ese significado. Pero también tiene el significado de sujetar, o restringir, de retener, y realmente hay que decidir en función del contexto. Como ocurre a menudo, el mero conocimiento del griego no le ayuda en absoluto, puede ser una cosa o la otra. Y usted tiene que decidir cuál es, por su comprensión de la doctrina y por él. Así que lo hacemos aquí, y me parece que debemos estar de acuerdo con la gran mayoría de las autoridades que dicen que significa retener, suprimir, frenar, luchar contra. De modo que lo que el apóstol está diciendo es que han reprimido la verdad en la injusticia, lo que significa a través de su injusticia, o, si se quiere, por medio de su injusticia. Lo que les ha hecho suprimir la verdad es su injusticia, no están reteniendo la verdad de una manera injusta, sino que porque son injustos están luchando contra la verdad y la suprimen y la mantienen abajo. Lo hacen deliberadamente. La están haciendo a un lado. Están tratando de descartarla. Intentan tergiversarla. Intentan explicarla. Hacen todo lo posible para deshacerse de ella. No pueden evitarlo, está en ellos. Su conciencia está hablando. El sentido de Dios está ahí, este sentido del bien y del mal, y sin embargo son como son. ¿Por qué? Pues porque luchan contra él, intentan estrangularlo y ahogarlo. Ese es el caso de los incrédulos. Y por eso el apóstol dice que están tan total y completamente sin excusa. Tienen la verdad. Está ahí en ellos. La ven fuera de ellos, pero no la quieren tener, la suprimen deliberadamente. Ahí está la acusación del apóstol en general, y qué tremenda acusación es. Es la posición de todos los que no son cristianos, condenados por impiedad e injusticia, y sin una sola excusa. La evidencia está en su contra. Esa es la evidencia y la acusación a la que se enfrentarán en el día del juicio. ¿Lo sabías?
Lo sentías dentro de ti, y lo reprimiste deliberadamente. Y serán silenciados, no se dirá ni una palabra. No habrá ninguna súplica, no habrá ninguna mitigación, y esto es cierto para todos los hombres. Incluso para el pagano más remoto, el pagano más primitivo. Pero, por supuesto, en el momento en que decimos esto, surge una pregunta en nuestra mente. ¿Qué hace que los hombres hagan esto? ¿Por qué debería alguien comportarse así? ¿Por qué alguien querría suprimir esta verdad sobre Dios? El apóstol nos da la respuesta en estos versículos. He reorganizado el orden en que aparecen aquí. El apóstol nos lleva hasta el último, que voy a poner en primer lugar. La causa fundamental de todo esto es simplemente el orgullo, y el orgullo del intelecto. Aquí está en el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Hombres de intelecto, hombres de entendimiento. ¿Qué contemporáneo es este evangelio? Este pasaje que estamos viendo. Este sigue siendo el problema, ¿no es así? El hombre medio de hoy siente que, de un modo u otro, el sello de la erudición, para ser realmente un hombre del siglo XX, es no creer en Dios. Orgullo. Orgullo del intelecto. Por supuesto, siempre ha sido el problema. ¿No fue toda la causa de la caída de Adán y Eva, este deseo fatal de ser como dioses? Fue que estaban dispuestos a escuchar la sugerencia de que en realidad ya eran como dioses. Eran capaces de ello si solo le daban la espalda a Dios. Y el diablo jugó con su orgullo. Sabía que era la única manera de hundirlos. Los aduló y los alabó. En efecto, les dijo, no es justo para vosotros, sois demasiado grandes para eso. Orgullo. Orgullo del intelecto especialmente. Y el hombre cayó. Por eso el apóstol, al escribir a los Corintios en la primera epístola y en el primer capítulo, dice, porque veis vuestra vocación, hermanos, como no son llamados muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, v26. El orgullo del intelecto, la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, el hombre con su gran cerebro. La religión, dice, es primitiva. Ahora estoy iluminado. Soy educado. Está orgulloso de sí mismo. El orgullo es siempre la causa principal, siempre lo ha sido y lo sigue siendo. Pero la segunda cosa es la maldad, y aquí está en el versículo 21, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus imaginaciones. Ahora debemos retraducir estas palabras, significan, necios y perversos en sus razonamientos. Ser, vano, significa ser necio y malvado al mismo tiempo, y, imaginaciones, realmente significa, razonamientos. Es muy desafortunado que se haya traducido aquí, imaginaciones. Por supuesto, es solo la diferencia entre el inglés isabelino y el inglés moderno. Entonces utilizaban, imaginaciones, en ese sentido. Nosotros ya no lo hacemos y, por tanto, nos resulta engañoso. Así que deberíamos traducir la frase así, se volvieron necios y perversos en sus razonamientos, o, si lo prefiere, en sus pensamientos. Lo que Pablo quiere decir es que, en lugar de aceptar la revelación que había, y con la que el hombre había empezado, empezaron a sustituirla por sus propias ideas, sus propios pensamientos, sus propios razonamientos, sus propias conjeturas. En otras palabras, en lugar de aceptar la revelación se convirtieron en filósofos. ¿Y qué es un filósofo? Un filósofo es un hombre que afirma que empieza siendo escéptico sobre todo, que es agnóstico. Voy a tener los datos, dice, y luego voy a aplicar mi mente a ellos. Voy a razonarlo y voy a resolverlo. Y eso es exactamente lo que han hecho tales hombres, se volvieron necios y malvados en sus razonamientos, en sus pensamientos, en sus propias conjeturas y especulaciones y conjeturas. ¿Y cuál es la causa de todo ello? Pablo utiliza la palabra vano y no solo significa necio, sino también malvado. Y la causa de todo el problema fue la maldad, como sigue siendo la maldad. ¿Por qué es que cualquier hombre vivo en este momento, en lugar de reconocer a Dios como se ve en la creación y en la providencia y en la historia, y como lo conoce en la conciencia y en este sentido general que tiene de Dios, por qué es que tal hombre no dice, bueno, creo en Dios y me someto a Él? No, es un filósofo y se jacta de su cerebro y su mente y su entendimiento, y dice, no hay Dios. Y creo que todas las cosas suceden como resultado de la energía o la fuerza con mayúscula. Esa es la imaginación insensata.
Bien, ¿por qué es esa su reacción? Solo hay una respuesta: es porque el hombre es malvado, es porque no le gusta a Dios, es porque sabe que Dios es santo. Y que si reconociera a Dios, tendría un sentimiento de culpa y condenación, y por eso dice, no hay Dios. Sabe que quiere hacer ciertas cosas sobre las que Dios dice, no harás. ¿Qué puede hacer? Dirá, no hay Dios, y si no hay Dios no hay 10 mandamientos y puedo hacer lo que quiera. La maldad es la raíz, y pone sus explicaciones intelectuales. En sus vanos razonamientos, en su falsa y perversa filosofía, los hombres siempre tratan de deshacerse de Dios. Porque Dios es santo, y porque saben que si hay un Dios, tienen que humillarse ante Él, y estar sometidos a Él. Y el resultado de todo esto, como ven, es que los hombres caen en su propia y total inutilidad. Ya me he referido a esta futilidad, los vanos razonamientos, las monstruosas y ridículas filosofías de estas personas que dicen que no creen en Dios, y que no pueden creer en Dios a causa de sus mentes y sus razones. ¿Qué creen entonces? Vaya y pregúnteles cómo surgió el mundo, el cosmos, y le dirán, bueno, así es. Hubo una vez 2 grandes planetas. Usted dirá, ¿de dónde vinieron? Responden, no lo sabemos, pero había 2 planetas, y un día, nadie sabe por qué, uno de ellos pasó demasiado cerca del otro, y al hacerlo desprendió un trozo del segundo que cayó al espacio. De ahí nuestro mundo. Eso concuerda con ese gigantesco cerebro del hombre moderno que no puede creer en Dios. Le muestras el orden, primavera, verano, otoño, invierno, la perfección de una flor que has disecado, la perfección del armazón humano o del armazón de cualquier animal, le muestras todo el orden de la creación. Y dice, todo es un accidente. Todo es cuestión de azar. No hay razón, no hay fin, no hay propósito en absoluto. Estoy citando literalmente a un hombre como el profesor Julian Huxley. Esto es lo que creen. No es de extrañar que el apóstol lo llamara razonamientos vanos, insensatos y perversos. Rechazar la perfecta explicación bíblica en aras de una filosofía, lo que el hombre piensa de todo esto. Solo se puede utilizar una palabra: es vano, no es nada, es confusión, es caos. Y todo el futuro es igualmente incierto. Esa es su posición. Permítanme decir solo una palabra sobre lo último que dice el apóstol a este respecto. Su necio corazón se oscureció. Y esa es de nuevo una declaración muy importante. Usted ve las consecuencias, usted comienza con el orgullo, y debido a su orgullo usted pone la revelación a un lado y usted pone sus propias ideas adelante. Pero, ¿sabe a qué conduce esto? Conduce a esto: tu corazón se oscurece. ¿Qué es el corazón? Bueno, el corazón es el centro de la personalidad, a veces traducido como la mente en las Escrituras, la ciudadela central del hombre como ser. Eso se oscurece. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Permítanme decirlo de esta manera: como resultado de estas especulaciones insensatas, como resultado del tipo de vida que lleva, el hombre se vuelve desprovisto de entendimiento espiritual. Eso es lo que significa. Se vuelve completamente incapaz de tener una visión de la verdad divina. De modo que cuando el mismísimo Hijo de Dios se presenta ante él, no lo reconoce, sino que solo ve a un carpintero. Los príncipes de este mundo no lo conocieron, porque si lo hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la Gloria. 1 Corintios 2, 8. Pero el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque son locura para él. 2. Ha perdido sus sentidos espirituales. Su corazón está oscurecido, su perspicacia espiritual y su discriminación y comprensión. El apóstol es muy aficionado a decir esto, lo dice quizás más forzosamente que en cualquier otro lugar, en la epístola a los Efesios en el 4. capítulo. Los gentiles andan, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, estando alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, a causa de la ceguera de su corazón, los cuales, pasados de sentimiento, se han entregado a la lascivia, para obrar toda impureza con avaricia. Efesios 4, 17-19. Ahí tiene un resumen del resto de este primer capítulo de Romanos. Pero vuelve a aparecer en el 5. capítulo de Efesios, en el 8. versículo, porque a veces erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Su insensato corazón se oscureció el progreso del rastrillo. Orgullo, engreimiento, especulación, haber rechazado la revelación. Oscurecido espiritualmente, la incapacidad de reconocer al Hijo de Dios y las glorias de la salvación.
Eso es el hombre. Eso es lo que ha hecho. Por eso retiene la verdad en la injusticia. Y solo hay una esperanza para él, y es que venga a decir: oh, ¿cómo podré yo, cuya esfera nativa es oscuro, cuya mente es tenue, antes de que aparezca el inefable, y sobre mi espíritu desnudo llevar el rayo increado? Y luego pasa a ver que hay un camino para que el hombre se eleve a esa sublime morada. Una ofrenda y un sacrificio. Las energías del Espíritu Santo. Un abogado con Dios. La oscuridad es espantosa. Es la oscuridad de la muerte. Su necio corazón se oscureció. Y solo hay una esperanza, es este Evangelio, la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, 2 de Corintios 4, 4-6, que brilla en ese corazón oscuro, y hace que las filosofías y las especulaciones vanas se disipen y desaparezcan. Para luego mirar, en Cristo, como un niño pequeño en la humildad al rostro de Dios.